Hola chicos, buenos días. Pues voy a explicarles acerca del tema de densidad. Recuerda que la densidad es una propiedad de la materia donde esta es la letra con que se identifica densidad, que es Rho del alfabeto griego, y es el resultado de dividir la masa entre el volumen. La densidad es una característica muy importante porque es como la huella digital de una sustancia. Si tú tienes una sustancia y no sabes de qué se trata, tienes un líquido inoloro, incoloro y dices, bueno, pues de qué está hablando o qué sustancia será sin necesidad de tener que olerla o probarla, pues puedes tú pesarla y así sabes cuál es su masa, puedes checar cuánto ocupa o qué volumen tiene y así haciendo esta división tú puedes sacar la densidad. Entonces, en el libro que estás llevando en clase puedes identificar en una tabla de valores las densidades de diferentes sustancias, como por ejemplo la densidad del mercurio, la densidad del aceite, la densidad del agua. Por ejemplo, gracias a esta característica, si tú tienes en un recipiente, por ejemplo, mercurio, aceite y agua, debido a sus densidades, por ejemplo, el mercurio se quedaría en la parte de abajo, el agua, perdón, subiría arriba del mercurio y el aceite quedaría en la parte de arriba. ¿Por qué? Bueno, por las diferentes densidades que tienen cada uno. Por ejemplo, el mercurio, su densidad es de 13.5 gramos por centímetro cúbico o por mililitro. El agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y el aceite es de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Entonces puedes notar cómo debido a las densidades es que pues estas sustancias que no son miscibles pues quedan una arriba de la otra debido al peso o densidad de la sustancia. Ahora, recuerda que la densidad la vamos a estar midiendo en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Algo muy importante que debes de recordar es que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces esto, si tú por ejemplo una densidad la das como gramo sobre centímetro cúbico, es lo mismo que si tú la das como gramo por mililitro. Entonces, te sugiero que repases tus tablas de equivalencias de tu libro de Física 1 para que te des cuenta y recuerdes las equivalencias de 1 metro cúbico que equivale a 1.000 litros y en fin, bueno, esas son cosas que debes retomar de tu curso de Física 1, incluyendo las conversiones. Te voy a presentar el siguiente ejemplo. Dice, la masa de la Tierra es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y su radio es de 6.38 por 10 a la 6 metros. ¿Cuál es la densidad promedio? Entonces, hablando de esto, bueno, primero tenemos que identificar los datos. Lo que te están pidiendo es la densidad. Te están dando la masa, que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y te están dando el radio. Este radio te sirve precisamente para calcular el volumen, porque recuerda que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces recuerda que pues la Tierra es una esfera. Entonces para calcular el volumen de la Tierra tienes que utilizar la fórmula de 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces usando esta fórmula podemos sustituirla, por ejemplo 4/3 de pi por 6.38 por 10 a la 6, haces la operación y te queda, al cubo, haces la operación y te queda 1.09 por 10 a la 21 metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupa la Tierra. Ahora ya sustituimos este dato del volumen en nuestra fórmula. Tenemos la masa de la Tierra entre el volumen que acabamos de calcular, dijimos que es una esfera. Tienes que identificar bien qué datos, qué tipo de figura te dicen que es, para que puedas sacar el volumen.
Entonces hacemos la operación, hacemos esta división y el resultado son 5.48 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. O bien, si hacemos su respectiva conversión, diríamos que es 5.48 gramos por centímetro cúbico. O sea, en un mililitro, si pudiéramos poner la tierra en un vaso, por ejemplo, en un mililitro pesaría 5.48 gramos. Otro ejemplo te lo presento a continuación. Es dice, ¿cuál es la cantidad aproximada de aire en kilogramos en una casa cuyo piso posee un área de 180 metros cuadrados y 2.5 metros de altura? Considera la densidad del aire. Bueno, pues estamos considerando una casa donde ya tenemos que la base, o sea, esta parte, ¿sí? Tiene un área, de 180 metros cuadrados, pero te dice que su altura es de 2.5 metros. Vamos a considerar hasta aquí. ¿Cómo le haces para calcular? Pues primero tienes que calcular el volumen, puesto que estás buscando la masa, porque te piden qué cantidad de masa de aire hay en esta casa, pero te están dando la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos por metro cúbico. Entonces el volumen, ¿cómo lo vas a calcular? Pues área de la base por la altura, que es como si tuviéramos una casa cuadrada, vamos a considerarla así. Entonces multiplicamos 180 metros cuadrados por 2.5 metros. Entonces el resultado me va a salir en 450 metros cúbicos. Entonces, ya teniendo el volumen y teniendo la densidad, tenemos que despejar esta fórmula. Recuerda que para el despeje solamente hay una regla: al lado contrario, operación contraria. Entonces está dividiendo, pasa multiplicando, entonces te queda masa es igual a densidad por volumen. Un tip que te puedo dar es, cuando tienes nada más tres variables en una fórmula, es que lo acomodes así como un triangulito y te va a facilitar pues el poder despejar. Tienes densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando quieras buscar masa es igual a densidad por volumen, obsérvalo aquí, y cuando quieras buscar volumen, entonces te quedaría masa sobre densidad. Es una manera sencilla y rápida de poder obtener un despeje, pero ojo, nada más es cuando tienes una fórmula con tres variables. Bien, comenzamos a sustituir. Aquí tenemos nuestro resultado de la densidad de aire por 450 metros cúbicos. Haciendo la operación, me quedan que son 581 kilogramos. Se eliminan los metros cúbicos y por eso es que me quedan kilogramos. En total, en esa casa hay 581 kilogramos. Un último ejemplo te lo presento a continuación. Ahora vamos a calcular el volumen. En el primero calculamos densidad, aquí estamos calculando masa, y te presento uno donde puedes aprender cómo calcular el volumen. Aquí te está hablando de un témpano de hielo que está en el mar, ¿sí? Este es hielo, y pues aquí recuerda que están sumergidos. Entonces este témpano de hielo dice que tiene una densidad, densidad de hielo de 0.917 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La pregunta es, ¿qué volumen ocupa un témpano? Te están dando la masa del témpano, 3.8 por 10 a la 5 kilogramos. ¿Sí? Estamos hablando que son pues muchas toneladas, ¿verdad? Lo que pesa el hielo. Pues aquí ya te están dando los datos directos. Lo único que tienes que hacer pues es despejar el volumen. Recuerda que te di ahora una herramienta para que despejes. Volumen es igual a masa sobre densidad, ¿sí? Si tú quieres hacer el despeje manual, recuerda que está dividiendo, pasa multiplicando, y está multiplicando, pasa dividiendo, y así es que se hace como un intercambio y te queda tu fórmula despejada. Entonces sustituimos la masa y lo dividimos entre la densidad, y el resultado nos debe de quedar
4.14 por 10 a la 2 metros cúbicos. Entonces, como puedes ver, aquí ya pues tenemos cómo calcular diferente tipo de variables. Espero que te sirva.